Bienvenidos a este episodio donde exploraremos una historia personal que quizás resuene en muchos de ustedes. La pérdida de un ser amado en una etapa muy difícil, la infancia. Hoy quiero hablarles un poco de mi historia personal, sobre cómo esta pérdida dejó una herida muy profunda en mí que después de años he logrado identificar a través de mis sesiones de terapia. Sin duda alguna, algo que ha reabierto el querer hablar sobre este tema actualmente en mí es que mi papá tiene 70 años y muchas de las cosas que conlleva cumplir 70 años es que se van presentando las enfermedades. Mi papá no es la excepción, entonces el verlo delicado de salud trajo consigo para mí una ansiedad profunda, un miedo que todo el tiempo estaba dando vueltas en mi cabeza. No entendía de dónde venía. En terapia lo primero que hacemos cuando tengo emociones que me van sobrepasando es pensar y analizar e identificar la emoción y de dónde viene esa emoción. Entonces, al usar esa herramienta y al ser una persona que sobrepiensa demasiado, constantemente me preguntaba por qué está bien, yo entiendo que es normal, las personas nos enfermamos, es parte del ciclo de vida, nacemos, crecemos, vivimos y bueno, pero aparte de saberlo, creo que para todos es muy difícil perder a una persona que amas, pero por alguna razón me estaba afectando demasiado. Mi mente volaba y cuando la mente vuela muchas veces se imagina escenarios que no han sucedido y eso te llega a afectar. Una de las emociones que identifiqué fue el sentir demasiada ansiedad y miedo y conllevado con eso demasiadas ganas de llorar constantemente. Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo? Decía y me preguntaba. Entonces me di cuenta que cuando era muy pequeña, yo tenía 12 años y perdí a mi madre por cáncer. Yo no pude despedirme de ella como yo hubiera querido. Y no es porque esté pensando que mi papá se va a morir, sino es más por las cosas que yo no pude hacer siendo niña. Entonces hacia mí viene constantemente el deseo de querer de alguna forma, quizá inconscientemente estoy buscando un cierre, inconscientemente estoy buscando un cierre actualmente para esa niña que no lo tuvo, para esa niña que no se pudo despedir, para esa niña que no pudo decirle a su mamá que la amaba demasiado y que jamás le iba a olvidar, para esa niña que no entendía lo que pasaba, para esa niña que veía a su madre enferma y no tenía idea de la gravedad de su enfermedad. Siento sinceramente, y es algo que siempre me ha dolido, que sí es verdad, entiendo que los adultos simplemente eran adultos intentando proteger a una niña. Pero, ¿y si no era lo mejor? ¿Y si por ahí yo merecía saber la verdad? Yo por ahí hubiera quizás hecho algo diferente, es lo que constantemente me agobia. Hubiera querido poderme despedir de mi mamá de otra manera, decirle más cosas, acompañarla más. No pude acompañarla mucho, no me llevaba mucho al hospital y las veces que estaba en casa simplemente no me daba cuenta porque no tenía idea que mi mamá estaba tan enferma y que tenía que valorar y apreciar cada vez más esos momentos porque en cualquier momento podía perderla de repente. Todo el mundo me decía que mi mamá estaba bien, que ella iba a volver, pero de repente un día no volvió. De repente un día todo el mundo lloraba y sale alguien del hospital y me dice, tu mamá acaba de fallecer. Y yo estaba sentada en la movilidad y sentí como si no sabía cómo procesar las emociones. Sí lloré en ese momento. Luego de eso me bloqueé por completo. Veía a las personas llorar y yo no podía. Ya siendo adulta me pregunto qué fue realmente lo que me sucedió siendo niña. Y ahora viene a mí, al ver a mi papá enfermo, acompañarlo,
la sensación de querer hacer las cosas diferentes, de querer ser yo la persona que lo acompaña al hospital, de querer ser yo la persona que lo lleve, de querer ser yo la persona que esté ahí a su lado, de querer ser yo la persona con la que comparta momentos felices, de querer ser yo la persona que pueda verlo sonreír con cosas como que salimos a tomar un café y pedirle su café favorito porque a él le encanta, de querer ser yo esa persona que no quiere desperdiciar un segundo y capturar los momentos que paso junto a él. Porque sí, me hago fotos, me hago videos. Creo que igual esa es una de las cosas que me quedaron por el tema de la infancia. Momentos que jamás pude compartir con mi mamá, momentos que no recuerdo, palabras que quizás ella me dijo en su momento y me expresó que yo no entendía y que tampoco las recuerdo. Entonces, parte del miedo de perder la memoria y de olvidarme de momentos bonitos compartidos es mi necesidad de constantemente tomar fotos o grabar. Actualmente he empezado a grabar bastante. Antes solo era fotografía, fotografía, fotografía. Pero sí, sí, no lo hago por ser una persona cansona, ni obsesiva, ni que, no sé, ni que todo el tiempo, ya va a sacar la cámara, quiere grabar. No, lo hago porque quiero recordar ese momento, lo hago porque quiero ir creando cápsulas con mi padre para tener momentos para recordar siempre, para poder verlo. Y es difícil. No sé si alguien que quizás esté viendo este video ha pasado por algún momento similar de una pérdida de un ser querido y pueda entender lo duro que es que la vida te arrebate de un momento a otro a alguien que ni siquiera estabas preparado para perder, sobre todo una parte tan importante de tu vida y un pilar fundamental como lo son tus padres. Actualmente pienso si voy a lograr curar la herida que tengo y si inconscientemente estoy tratando de cerrar esa herida haciendo lo que no pude hacer cuando era niña, acompañar a mi papá a sus chequeos médicos, ser su apoyo, compartir momentos con él, grabar, para tener siempre momentos para recordar. Entonces, siento que era algo que quería compartirles como reflexión en este día y dejarles una pregunta. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar del adulto? ¿Le hubieran dicho a una niña de 12 años que su madre estaba muy enferma y que probablemente eh, nunca jamás iban a volver a verla, o no sé, hubieran encontrado la forma y las palabras adecuadas de decirle a un niño, o consideran que un niño es niño y hay que protegerlo y no hay que decirle nada? Aunque si se trata de muerte, deberían decirle a un niño porque se va a morir, la persona se va a morir, el niño no la va a volver a ver nunca más, va a preguntar por esa persona constantemente. Entonces creo que en esos casos debería haber un acompañamiento profesional para ir abordando el tema de a poco, porque sí, es una herida muy grande que se carga por años y cuesta demasiado entender qué fue lo que pasó, porque nadie me dijo, porque yo estaba tan chica, pero yo tenía derecho, pero por ahí hicieron lo mejor, pero por ahí no era lo mejor, pero por ahí... Una de las preguntas que me hago si Una de las preguntas que me hago es si al enfrentar estas situaciones actuales estoy reviviendo viejas heridas y al mismo tiempo encontrando el camino para sanar. La verdad, quiero pensar que sí. Y quiero llamarlos a la reflexión si están pasando por algo similar, por alguna pérdida. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Le dirían o no le dirían a una niña? ¿Consideran apropiado o no apropiado hacerlo? ¿Cómo ha logrado sanar la pérdida de un ser querido? ¿Cuál ha sido su forma? ¿Qué forma han encontrado? Porque de verdad necesito entender muchas cosas que actualmente me atormentan. Y bueno, esperando que tengan un excelente martes, les dejo esta pequeña reflexión para que juntos podamos encontrar, podamos entendernos mejor y podamos llegar a un punto en donde encontremos la forma de estar bien, que es lo más importante.
No se olviden de suscribirse para más contenido similar y recuerden que voy a estar constantemente, aparte de subiéndoles reflexiones, también tips de muchas cosas más. Les deseo un bonito día, un enorme abrazo a la distancia y que sea cual sea la situación que están pasando, por más dolorosa que sea, va a pasar, vas a sanar, vas a estar bien. Y tomen terapia, hagan acompañamiento. Es importante hablar y expresar, te ayuda muchísimo. Les deseo todo lo mejor, muchos besitos y un enorme abrazo. Los quiero mucho.